36 años al frente de una escuela. Te enseñan algo que ningún libro de administración pone jamás claramente en palabras. La persona más peligrosa en cualquier conversación difícil es la que ya sabe cómo termina. Luisa pensó que sabía cómo terminaba. Se equivocaba en eso, pero se sentó con tanta confianza que casi la admiré. Mi nombre es Josué Cuellar. Tengo 68 años. Soy un director jubilado del Distrito Escolar de Oaxaca de Juárez, aquí en Oaxaca. 36 años en ese edificio, desde maestro de grupo hasta subdirector. Y finalmente la oficina de la esquina con la ventana que daba al campo de fútbol. Me jubilé en 2021 a los 65 años con una pensión, un apretón de manos del inspector de zona y la tranquila convicción de que me había ganado lo que fuera que viniera después. Lo que vino después fue la muerte de Patty. Mi esposa, Patricia, falleció en octubre de 2022, tras una larga enfermedad que sobrellevó con la gracia particular de una mujer que había pasado 29 años como bibliotecaria y que, por lo tanto, creía que cualquier dificultad era más manejable si simplemente te organizabas y mantenías la voz baja. Estábamos casados desde 1980, 41 años. Ella tenía 64 años. La Biblioteca Pública de Oaxaca en el llano puso su bandera a media hasta el día de su funeral, algo que yo no sabía que iban a hacer y en lo que nunca he podido pensar sin tener que detenerme un momento para respirar. Después de que Patty se fue, nuestro hijo Mateo se me acercó en el velorio. Mateo tiene 41 años. Es gerente de sucursal en una firma de seguros comerciales en la Calzada Madero. Me puso la mano en el hombro y me dijo esas palabras que la gente dice cuando lo siente de verdad, pero sin comprender del todo lo que está ofreciendo. Papá, ven a quedarte con nosotros. Tenemos espacio. No deberías estar solo en esa casa. Le creí. Vendí la casa que Patty y yo habíamos compartido durante 33 años en la calle de los Libres. Empaqué con cuidado. Me llevé sus lentes de lectura de la mesa de noche. Una fotografía de 1987 donde se está riendo de algo fuera de cuadro, y se ve exactamente como era. Ella. Y 3.200.000 pesos en ahorros que dos personas habían pasado toda una vida cuidando con recelo. Me mudé a la habitación de huéspedes de Mateo y Luisa en el camino a San Felipe en enero de 2023. Los primeros 10 meses estuvieron bien. No fueron cálidos ni maravillosos, simplemente bien. Ese bien tan particular de un hogar que ha sumado a una persona para la que no se había planeado del todo. Cenábamos juntos casi todas las noches, manteníamos conversaciones en terrenos seguros, un ritmo que funcionaba sin que nadie se comprometiera por completo con él. Luisa tiene 37 años y maneja la casa con la precisión organizativa de alguien que ha decidido que la competencia es un rasgo de personalidad. No es malace, es sumamente controlada. Todo en su vida está bajo control, incluyéndome a mí, y yo estaba dispuesto a dejarme llevar dentro de los límites de lo razonable, porque Mateo me había pedido que estuviera ahí, y yo confiaba en eso. Yo reparaba cosas. Eso es lo que hago. Cuando estoy en algún lugar y algo se rompe, lo arreglo. El grifo de la cocina que llevaba meses goteando. Las canaletas de lluvia que limpié un sábado por la mañana en septiembre sin que nadie me lo pidiera. El barandal flojo de la escalera trasera que Mateo había estado queriendo arreglar desde hacía 2 años. Compraba mi propia comida. Pagaba mi propia gasolina. No entraba en las habitaciones donde no me necesitaban. Quiero ser muy claro en esto, porque es importante. Yo no era una carga. Bajo cualquier medida razonable, yo era un activo. Un director jubilado de 68 años con una pensión, una cuenta de ahorros propia y 36 años de experiencia en no causarle problemas a la gente no es una carga. Es, de hecho, un recurso. Luisa lo había entendido. Lo que yo aún no sabía era cómo planeaba usarlo. El 6 de febrero de 2024, un martes. Sé la fecha porque la anoté en la pequeña libreta que guardo en la mesa de noche. Una costumbre que Patty empezó y que yo heredé. Escribir cada día una sola cosa que valiera la pena recordar. La anotación de ese martes tiene 2 palabras. Te diré cuáles son al final. Había pasado la tarde pintando el marco de la cerca trasera. Mateo había cotizado el trabajo en 8,000 pesos con un pintor de la calle del Pescador. Y yo lo hice en una tarde con 400 pesos de pintura de la tlapalería de la Avenida Juárez. Entré a la casa. Me lavé la pintura de las manos en el fregadero de la cocina. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Luisa entró. Jaló la silla que estaba justo enfrente de mí con la energía de alguien que ha estado acumulando fuerzas para este momento,
durante más tiempo del que el momento mismo justifica. Se sentó, cruzó las manos sobre la mesa, y me miró con esa expresión que yo reconocía muy bien tras 36 años de juntas con padres de familia. La expresión de quien ha ensayado lo que va a decir y ahora está ejecutando el plan. Josué, no papá, no un saludo. Solo Josué. Necesito hablar contigo sobre el acuerdo financiero aquí. Dejé mi vaso de agua sobre la mesa. ¿Qué acuerdo? Llevas 12 meses viviendo aquí. Hizo una pausa. Preparada. Sin pagar renta, sin pagar servicio, sin ninguna contribución financiera al hogar. Reparo todo lo que se descompone, dije con calma. Y compro mi propia comida. Y esta tarde depinté tu cerca trasera por 400 pesos. Ella no hizo ninguna mención sobre la cerca. Tienes 3.200.000 pesos guardados. Conocía la cifra exacta. Lo dijo de la forma en que se dice un número en el que se ha estado pensando durante mucho tiempo, con la fluidez particular que da la familiaridad. Mateo se lo había dicho. Mi propio hijo le había revelado a su esposa la cantidad exacta de dinero que su padre tenía en el banco. Me quedé asimilando eso por un segundo. Lo registré en mi mente y mantuve mi rostro neutral. Ese dinero es la jubilación de Patty y la mía, dije. 30 años de cuidar los centavos con el sueldo de un director y el de una bibliotecaria. Eso es lo que representa ese número. ¿Y esta casa?, dijo Luisa, extendiendo las manos sobre la mesa al modo de quien presenta una propuesta que considera irrefutable. Es lo que Mateo y yo pagamos mes con mes. Así que esto es lo que queremos proponerte. Una pausa. Una contribución de 2 millones de pesos para la casa. Piénsalo como una inversión en la hipoteca. La miré fijamente. Añadió ella. Y 36 años de ver a la gente lanzar ultimátums me enseñaron que el es siempre la parte que más han practicado. Buscas otro lugar donde vivir. Afuera, un auto avanzaba despacio por el camino a San Felipe. Uno de los amigos de los vecinos estaba jugando básquetbol en la entrada de al lado. He lidiado con padres que gritaban, padres que lloraban, padres que amenazaban con demandas legales por las calificaciones de una boleta. He lidiado con miembros del sindicato, inspectores de obras y una disputa de instalaciones verdaderamente memorable que involucraba un techo con goteras y una postura sumamente inflexible de la oficina central. Sé cómo se ve un juego de poder. Sé cómo suena. Sé lo que la persona que lo ejecuta espera que haga la otra parte. Esperan que entres en pánico, que ruegues o que negocies desde el miedo. Yo no hice nada de eso. Terminé mi agua. Enjuagué el vaso. Lo puse en el escurridor y miré a Luisa con serenidad. Gracias por hacérmelo saber, dije. Luego me fui a mi habitación. La oí llamarme a mis espaldas. Deberíamos terminar esta conversación. La conversación estaba terminada. Ella solo que aún no lo sabía. Me senté en la orilla de la cama con la fotografía de Patty en mis manos por un buen rato. Bueno, le dije, parece que voy a buscar casa. Casi podía escucharla preguntando por los metros cuadrados. No tomé ninguna decisión esa noche. Tengo 68 años y no pasé 36 años dirigiendo una escuela tomando decisiones a las 9 de la noche, cuando la sangre todavía está caliente por algún suceso. Lo consulté con la almohada. A la mañana siguiente, llamé a Rogelio Duarte. Rogelio tiene 70 años y pasó 26 como mi subdirector en la preparatoria Lázaro Cárdenas antes de jubilarse y mudarse a Santa María, Tule, a unos 12 kilómetros al norte de Oaxaca. Tiene una camioneta. Un suministro inagotable de chistes malos que llevo décadas fingiendo que me cansan. Y la lealtad de un hombre que ha pasado por momentos difíciles a tu lado. Y diu que eso de que eso te convierte en alguien permanente. Contestó al segundo tono. Rogelio, necesito el número de Beatriz Cruz. Una pausa. La agente inmobiliaria Beatriz, a menos que conozcas a otra Beatriz Cruz que venda casas, sí. Josué, ¿qué pasó? Se lo conté. De manera concisa, porque así es como cuento las cosas. Otra pausa, más larga esta vez. Te dio un ultimátum con la frialdad de una hoja de cálculo. Sí. Y Mateo no estaba en la habitación, pero él le dio la cifra, lo que significa que sabía perfectamente lo que ella iba a hacer con eso. Rogelio se quedó callado por un momento, de esa manera en que los viejos amigos guardan silencio cuando deciden si deben decir lo que realmente están pensando. ¿Estás bien? Estoy buscando casa, dije. Así que para el jueves por la mañana. Beatriz Cruz ya tenía 4 opciones en mi rango de precio. Compra de contado sin condiciones, que es la ventaja de ser un director jubilado de 68 años con 3.200.000 pesos en una cuenta propia sobre la que nadie más tiene ningún derecho.
Recorrí 3 de ellas ese fin de semana. Las 2 primeras estaban bien. De esa manera en que las cosas están bien, cuando buscas algo que aún no sabes cómo se llama. La tercera me detuvo en seco. Una casa estilo rústico de 2 recámaras en la Avenida de la Constitución, en el barrio de Jalatlaco, a 8 minutos del camino a San Felipe. El porche necesitaba pintura. El grifo de la cocina estaba flojo. Al parecer, soy un imán para esas cosas. El patio trasero tenía un árbol de jacarandá maduro, que apenas empezaba a florecer, pero no fue por eso que me detuve. Patty y yo solíamos caminar por la Avenida de la Constitución los domingos por la tarde. Antes de que se enfermara, antes de los últimos años, manejábamos hasta Jalatlaco y caminábamos por el barrio de esa manera particular de 2 personas que no van a ningún lugar en específico, pero que caminan juntas con un propósito. Ella había señalado las casas de esa calle más de una vez, no con melancolía ni con anhelo, sino simplemente con el aprecio de una mujer que amaba una casa bien cuidada, y no tenía reparos en decirlo. Me paré en el porche de esa casa. Miré la jacarandá en el jardín y me quedé allí un momento. Luego llamé a Beatriz. Haz la oferta, dije. En efectivo lo que estén pidiendo. Beatriz me devolvió la llamada en 2 horas. Josué, es tuya. Quiero que te quedes con esa palabra. Tuya. A los 68 años. Después de un año de habitaciones de huéspedes, de cenas controladas, de la hipoteca de otra persona y de un ultimátum, un martes por la tarde sobre el dinero que me había pasado la vida entera ganando. Tener algo que fuera genuina, legal y completamente tuyo se sintió como la primera bocanada de aire completa que había dado en 12 meses. Se lo dije a Mateo esa misma noche. Estaba en la cocina cuando entré, y la expresión de su rostro cuando pronuncié las palabras. Encontré un lugar. Me mudo para el 1 de marzo. Fue la de un hombre que sabía que esto iba a pasar y que se había convencido a sí mismo de que no sería así. Papá, no tenías que... Encontré un buen lugar, dije. A 8 minutos de aquí. Puedes traer a los niños los sábados. Solo era una propuesta, dijo él, cambiando el peso de su cuerpo de un pie a otro. Luisa no lo decía como un ultimátum. Miré a mi hijo, a este hombre, al que había ayudado con las tareas, al que había consolado en sus desamores, y al que había cuidado por una clavícula rota tras un accidente de bicicleta en 1996 del que todavía me culpa por no haberlo evitado. Mateo, le dije con suavidad. Me dijo que le entregara 2 millones de pesos o que me buscara otro lugar donde vivir. Ambos sabemos perfectamente qué es eso. Él bajó la mirada hacia la barra de la cocina. No estoy enojado, le dije, y lo decía de corazón. Simplemente me voy a mi casa. El día de la mudanza fue el 2 de marzo, un sábado. Rogelio llegó con su camioneta a las 8 de la mañana, con un chiste imperdonable sobre asilos de ancianos, listo antes de que terminara de estacionarse. Cargamos mis cajas en 1 hora y 40 minutos. Ese es uno de los regalos clarificadores de mudarse a una habitación de huéspedes. Solo te llevas lo que realmente importa. Y después de un año, sabes exactamente qué es. La fotografía de Patty, sus lentes de lectura, la pequeña libreta de la mesa de noche, mis libros, mis herramientas, mi ropa, una cafetera que ha sobrevivido a 3 remodelaciones de cocina y no muestra intenciones de jubilarse. Mateo cargó 2 cajas a la camioneta. Y luego se quedó en la entrada con las manos en los bolsillos mientras Rogelio y yo hacíamos el resto. Luisa no salió de la casa. Lo registré sin juzgarla. Algunas personas no pueden enfrentar el resultado de sus propias decisiones mientras éstas aún están en marcha. Eso es una limitación humana, no un veredicto sobre su carácter. Justo antes de que subiera a la camioneta de Rogelio, Mateo dijo, «No tenías que hacer esto, papá». Me abroché el cinturón de seguridad. Ella tampoco. Rogelio avanzó. No miré atrás. Quiero ser preciso sobre lo que sentí en esa camioneta, porque esta no es una historia de triunfo. Tenía 68 años y estaba dejando la casa donde mis nietos habían empezado a llamarme abuelo Josué, donde Santi me enseñaba sus colecciones de Lego cada sábado por la mañana, donde Sofía solía dejarme dibujos afuera de la puerta de mi habitación. Estaba dejando eso, y me dolió de verdad. Pero un hombre que ha pasado 36 años enseñando a los jóvenes que el respeto propio no es negociable, no puede volver a casa y negociar el suyo. La casa de la Avenida de la Constitución era todo lo que el anuncio prometía y un par de cosas, que no incluyendo una tabla floja en los escalones traseros que ya había reparado para el domingo por la tarde, porque al parecer, esto es simplemente lo que soy ahora.
En mi segunda mañana, encontré una nota en mi buzón doblada a la mitad, escrita con esa caligrafía cursiva y firme de alguien que aprendió a escribir, antes de que los teclados hicieran que escribir a mano fuera opcional. Bienvenido a la Avenida de la Constitución. Tengo opiniones muy firmes sobre dónde plantar las azaleas y preparo un panqué de mantequilla. Excepcional. Si alguna de esas cosas le atrae, vivo al lado. Juana Villalobos. Me paré junto al buzón y la leí 2 veces. Luego sonreí. Una sonrisa real, de esas que llegan antes de que uno las planee. Juana Villalobos resultó tener 71 años. Una bibliotecaria jubilada de Oaxaca de Juárez que había trabajado en la sucursal principal de El Llano durante 27 años. Y es cuando ha conocido a Patty, no de manera íntima, pero sí lo suficiente. Habían estado juntas en un comité de selección de libros del distrito por ahí de 2014, 2 días después, cuando me presenté a través de la cerca baja que separaba nuestros jardines delanteros y mencioné el nombre de Patty. Juana me miró con ese reconocimiento particular de quien le pone rostro a una historia que le han contado. El esposo de Patricia Cuellar. Una chispa de luz cruzó por su rostro. Ella hablaba de ti. Decía, él mismo repara todo en la casa y finge que no es la gran cosa. Hizo una pausa. Y tenía razón, es la gran cosa. Juana Villalobos me cayó bien de inmediato. Patty tenía buen ojo para la gente, y al parecer ya había respondido por mí. Y eso era suficiente. La nota de Juana terminó en el refrigerador esa misma tarde. Todavía sigue ahí. La primera semana en la Avenida de la Constitución me la pasé a solas, como suelo hacer cuando estoy en un lugar nuevo. Acomodando las habitaciones, aprendiendo los ruidos que hace la casa por la noche, identificando qué necesita atención y en qué orden. Rogelio vino a cenar el jueves y declaró que la casa era significativamente mejor que la habitación de invitados de su hijo, lo cual acepté como un gran elogio. La segunda semana Juana trajo el panqué de mantequilla. Lo dejó sobre el barandal del porche sin llamar a la puerta, un gesto de gran confianza social que reconocí y respeté, y dejó una segunda nota debajo del plato. La temperatura del horno importa más de lo que la gente admite. Esta es la correcta. Tenía razón. Estaba perfecto. Me instalé en la Avenida de la Constitución con la tranquilidad particular de un hombre que por fin ha dejado de contener la respiración. Y entonces, 3 semanas después del día de la mudanza, un sábado por la mañana a finales de marzo, sonó mi teléfono. La voz de Mateo no tenía nada de ese control cuidadoso de los últimos meses. Estaba despojada de artificios, sonaba más joven y mucho menos serena. Papá, necesito hablar contigo. Adelante. Perdimos la cuenta de Transportes del Sur. Hizo una pausa. Era su mayor cliente comercial. 5 millones de pesos en primas anuales. La reunión de renovación no. Manejé mal la renovación y se llevaron su negocio a otra parte. Mi director regional ya está involucrado. Mi bono de este año desapareció y los números de la sucursal están... Se detuvo. Estamos en una situación muy difícil. Me senté en la silla de la cocina en la Avenida de la Constitución y miré la luz de la mañana sobre la jacarandá del patio trasero. Sabía que esto era posible. No esta cuenta en específico, ni esta semana, pero sí la forma que tomaría. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que había alcanzado a ver de reojo sobre la barra durante mis meses en el camino a San Felipe. Las conversaciones que se detenían en seco cuando yo entraba a la habitación. Mateo había estado lidiando con algo que no quería que yo viera. Esto era lo que estaba ocultando. ¿Qué necesitas, Mateo? Yo. Necesitamos ayuda, papá. Sé que lo que dijo Luisa estuvo mal. Lo sé. Y sé que no tenías por qué irte. Y sé lo que debía haber hecho cuando ella tuvo esa conversación contigo, y no lo hice y yo. Se le cortó la voz. Te estoy pidiendo ayuda. Te escucho, dije. Realmente nos vendría bien. Mateo, voy a decir algo y necesito que lo escuches con claridad. Mi voz fue la misma que usé durante 36 años cuando era necesario decir algo importante sin dejar espacio a la confusión. Te amo. Amo a Santi y a Sofía. Eso no ha cambiado y no va a cambiar. Lo que ha cambiado es que ahora vivo en la Avenida de la Constitución, en una casa que es mía, y mis ahorros son míos, y ese es el acuerdo de aquí en adelante. Silencio del otro lado. Continué. Es ir el domingo. No a firmar un cheque, sino a sentarme a la mesa contigo y con Luisa, para ayudarlos a armar una lista de las decisiones correctas que deben tomar. El orden correcto de los pasos para 2 personas que están en un aprieto, y necesitan a alguien que las ayude a pensar con claridad. Eso sí puedo hacerlo. Eso no me cuesta nada más que tiempo. Hubo otro silencio luego en voz baja.
¿Por qué harías eso? ¿Después de lo que ella te dijo? Porque eres mi hijo, dije. Y porque guardar rencor no le sirve a nadie. Pero Mateo, la ayuda que te voy a dar es mi tiempo y mi experiencia, no mis ahorros. Esos son míos. ¿Estamos claros? Una larga pausa, claros. El domingo a mediodía. Yo llevo la comida. El domingo estuvo tranquilo. Mateo abrió la puerta antes de que yo llamara. Había estado esperando mi llegada, algo que registré sin hacer comentarios. Luisa estaba en la cocina. Se dio la vuelta cuando entré, y la expresión de su rostro era tan particular de alguien que ha estado ensayando una disculpa, y ahora está decidiendo si dar la versión ensayada o la verdadera. Esperé. Ella eligió la verdadera, Josué. Su voz era cuidadosa y al mismo tiempo vulnerable. Lo que te dije en febrero estuvo mal. No solo estratégicamente mal, estuvo mal. No habías hecho más que ayudar a esta familia, y te hablé como si fueras un renglón en un presupuesto. Lo siento, la miré por un momento. Aprecio tus palabras, dije. Las acepto y no vengo con resentimientos, Luisa. Estoy aquí porque Mateo es mi hijo, y porque Santi dejó uno de sus dibujos afuera de mi puerta el día que me mudé, y lo tengo en mi refrigerador junto a la nota de Juana desde entonces. Algo en la tensión de sus hombros se liberó. Nos sentamos a la mesa, la misma mesa donde ella me había lanzado el ultimátum con las manos cruzadas y su propuesta bien preparada. Y pasé 2 horas ayudándolos a ver su situación con claridad. Sin rescatarlos, sin firmar cheques, ayudando a 2 personas en una posición difícil a identificar la secuencia correcta de pasos. La conversación que Mateo necesitaba tener con su director regional. Los gastos del presupuesto que debían recortarse primero. Los tiempos para estabilizar los números desde la sucursal. Las opciones a corto plazo, que no implicaban pedirle dinero a su padre. No firmé ningún cheque, no me ofreció hacerlo, y nadie me lo pidió, porque habíamos sido muy claros sobre eso el sábado por la mañana y Mateo aparentemente le había transmitido esa claridad a Luisa. Al final de la tarde, Mateo me acompañó a mi auto. Me extendió la mano para un apretón, un gesto muy de Mateo, formal a esa manera particular de los hombres que sienten las cosas profundamente y no saben qué más hacer con las manos. Lo estreché y sostuve su mano un segundo más de lo que requiere un saludo habitual. Gracias, papá. Cuida a tu familia, le dije. Y llámame cuando empiece la temporada de béisbol de Santi. Tengo opiniones sobre su bateo, que lleva 2 años ignorando. Mateo se rió, una risa de verdad. Si has estado escuchando y quieres que sigan llegando historias como esta, realmente ayuda mucho que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. El 97% de las personas nunca lo hace, pero eso es lo que mantiene este espacio funcionando. Así que de verdad, gracias. Ahora, quiero decirles algo directamente a todos los que me escuchan, porque hay cosas en esta historia que importan más allá de lo que me pasó a mí. La primera es algo que la mayoría de la gente no sabe. Cuando un padre anciano se mude a la casa de un hijo adulto, incluso sin un contrato de arrendamiento, incluso sin ningún acuerdo por escrito, adquiere derechos legales de residencia. En nuestro país, una persona que habita un hogar con el consentimiento del propietario tiene derechos de posesión y habitación protegidos por la ley. Desalojarla no es tan sencillo. Requiere un proceso legal y una notificación formal por escrito con un plazo justo, por lo general de 30 días, antes de poder tomar cualquier medida. El ultimátum de Luisa, de entregar el dinero o largarme, no solo estaba mal moralmente, sino que carecía de todo fundamento legal. Yo lo sabía. Había hablado con mi abogado en la Avenida Juárez dentro de las 48 horas. Posteriores a esa conversación del martes, decidí no usar ese conocimiento como un arma. En su lugar usé el tiempo que me daba para buscar una casa. Lo segundo es esto. Un convenio de cuidado y convivencia es un documento legal que especifica los acuerdos financieros y de vida entre un padre, anciano y un hijo adulto. Las rentas, los servicios públicos, las contribuciones al hogar, los derechos del padre dentro de la casa y las condiciones para dar por terminado el acuerdo. Protege a ambas partes. Su ausencia en mi situación significaba que la exigencia de Luisa de 2 millones de pesos no tenía ninguna base legal. Mis ahorros eran míos en mi cuenta, sin ningún gravamen, reclamo o mecanismo mediante el cual ella pudiera obligarme a contribuir. Ella estaba pidiendo. Yo no estaba obligado a responder. Si eres un padre mayor que está considerando mudarse con un hijo adulto, ten la conversación sobre un convenio de cuidado y convivencia primero. No porque desconfíes de ellos,
sino porque la claridad al principio evita exactamente este tipo de martes por la tarde en la cocina. Lo tercero es más simple. Mantén tu dinero a tu propio nombre, en tu propia cuenta, sin dar acceso conjunto a nadie que no se haya ganado ese nivel de confianza durante un largo periodo de tiempo. Los ahorros para el retiro no son un recurso del hogar, son el trabajo de toda una vida. Pertenecen a la persona que los construyó. Han pasado 6 semanas desde el día de la mudanza. Juana vino el jueves pasado con un segundo panqué de mantequilla, con una receta diferente. Lo aclaró porque cree firmemente en la experimentación. Nos sentamos en el porche y hablamos sobre el proyecto de renovación de la biblioteca pública en el llano y sobre si el nuevo jardín de lectura en el patio se iba a plantar correctamente, algo sobre lo que Juana tenía opiniones muy firmes. Patty habría tenido las mismas opiniones. Lo dije a Juana y ella lo recibió con esa dignidad silenciosa de quien sabe que le han dicho algo verdadero. Santi vino con Mateo el sábado pasado. Pasó 45 minutos mostrándome el juego de Lego que traía en su mochila y explicándome la lógica estructural de sus elecciones de diseño, con la seriedad de un pequeño ingeniero. Le conté sobre los cimientos que reparé en la cerca trasera esa mañana. Le pareció realmente interesante, lo que confirmó mi evaluación de su carácter. El dibujo que dejó afuera de mi puerta sigue en el refrigerador. Al lado de la nota de Juan, la anotación del diario del 6 de febrero tiene 2 palabras. Las mencioné al principio y te debo la respuesta. Dice, compré casa. Lo escribí esa noche antes de llamar a Rogelio, porque ya sabía lo que iba a hacer. 36 años de dirigir una escuela significan que cuando alguien se sienta frente a ti, un discurso ensayado y espera tu respuesta, ya sabes en los primeros 30 segundos si el discurso funcionó. No había funcionado. Y yo ya sabía lo que venía después. Los domingos por la tarde, camino por la avenida de la Constitución como solía hacerlo con Patty, pasando junto a las casas viejas con sus porches profundos, por el barrio de Jalatlaco que ella amaba por razones que siempre describía como evidentes por sí mismas. La jacarandá de mi patio trasero está ahora en plena floración, algo que no ocurría cuando compré la casa, y que se siente, de esa manera irracional en que a veces se sienten las cosas hermosas, como algo que ya estaba preparado. Juana me saluda desde su porche cuando paso. Yo le devuelvo el saludo. La anotación del diario para este domingo dirá algo como buenas noches, lo cual, a los 68 años, en una calle que Patty amaba y en una casa que es mía, realmente lo es. Si te ha gustado esta historia, únete a nuestra comunidad dejando tu me gusta y suscribiéndote para más relatos reales, profundos y centrados en la vida familiar. Y como siempre, gracias por ser parte de este camino.